Hoy vamos a hablar acerca de la necesidad que todo el mundo y la iglesia principalmente necesita de que el Señor se revele a nosotros. La Biblia nos cuenta acerca de cómo después de que Jesús resucitó, se le apareció a varias mujeres y entre ellas a María Magdalena. Estas mujeres son las que fueron al sepulcro, dice la Biblia, a ungir al Señor porque no lo habían podido hacer, y mientras ellas fueron, Jesús se les apareció y entonces ellas le fueron a dar la noticia a los discípulos. Posteriormente, Jesús se le aparece a dos de sus discípulos cuando van camino a una ciudad llamada Emaús. Quiero que vaya conmigo a la escritura. En el Evangelio de Lucas vamos a ver en el capítulo 24, del versículo 13 en adelante, esta historia que hoy nos va a ayudar para que Dios nos hable y se nos revele. Lucas 24, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, el día que Jesús resucitó, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. 70 estadios, yo investigué, y son cerca de 14 kilómetros de Jerusalén a Emaús. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Vean, después de que las mujeres van al sepulcro y encuentran el sepulcro vacío y van a donde están los discípulos en el aposento alto y les dicen que Jesús resucitó, Pedro y Juan van corriendo al sepulcro y no encuentran el cuerpo, y también ellas les dijeron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que por qué buscaban entre los muertos al que vive. Y entonces, después de todo esto que ellas hicieron, dos de los discípulos se van a estas aldeas y resulta que Jesús comienza a caminar con ellos y se les aparece. Y entonces ellos no se dan cuenta que era Él, porque Jesús dice, les veló los ojos. Tenían prácticamente los ojos cegados y no reconocieron que el que iba caminando junto a ellos era el Señor Jesús. Y entonces dice que ellos van platicando acerca de todas las cosas que habían sucedido en esos últimos 3 o 4 días después de que Jesús había muerto. Y mire, dice la palabra en el versículo 17, y les dijo, después de que camina junto con ellos, y dice: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan, y por qué están tristes? Vean, ellos tenían los ojos velados para que no conocieran a Jesús. Y aquí podemos ver claramente que Dios tiene el poder, lo tenía en ese momento y lo sigue teniendo, de revelarse o no a quien Él quiera. Y debemos agradecer al Señor porque Él se nos ha revelado a nosotros a través de Jesucristo, a través de su palabra. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ellos estaban viendo, y como dijeran en Yucatán, ¿verdad? Busco y no busco. Ellos estaban viendo, pero no se dieron cuenta que era el Señor Jesús. Y la primera pregunta que Él les hace: ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros? Y yo creo que es una buena pregunta que Jesús hoy nos está haciendo a todos nosotros también, acerca de qué pláticas son las que nosotros tenemos en este tiempo que estamos viviendo, en donde la duda, la incertidumbre, la desconfianza, el temor, la violencia, la preocupación, el estrés, el terror a la muerte, porque prácticamente eso es lo que la gente está sintiendo, están tomando fuerza a causa de esta
pandemia, y digo pandemia porque parece que todo fue planeado. Y Dios nos dice acerca de nuestras pláticas, ¿qué platicamos? Podríamos decir que cuando encontramos a alguien, cuando encontramos a un familiar, algún hermano de la iglesia, algún amigo, nuestras conversaciones acerca de qué son. ¿Son acerca de algo de lo que Dios nos habló esa mañana antes de salir? ¿Es acerca de lo que Dios nos reveló a través de su palabra? ¿O hablamos acerca de lo que las noticias dicen, los periódicos, lo que otros dicen? Y realmente todos los días oímos malas noticias, porque solo lo único que vamos a escuchar es que hay más contagiados, que ya murieron más personas, que se murió fulano, que se murió sutano, que hay más desempleo, que hay crisis. Y la pregunta es, ¿de qué hablamos realmente? Recordemos lo que el Señor Jesús nos dijo en su palabra. En Mateo capítulo 12, versículo 34 dice la Escritura: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Mateo 15, 19 dice que del corazón salen los malos pensamientos. Jesús les está reclamando prácticamente a ellos mientras caminan, diciéndoles qué pláticas son estas. Y ahí mismo les hace otra pregunta y les dice: ¿y por qué están tristes? Debemos saber y entender que lo que nosotros platiquemos o lo que hablemos va a determinar nuestro estado de ánimo. Mire, el desánimo es muy fácil de contagiarse, la duda, la incredulidad, y realmente debemos de meditar con quiénes hablamos y qué es lo que hablamos, porque realmente eso va a afectarnos. Los discípulos acababan de escuchar que Jesús había resucitado, por lo tanto no deberían estar tristes, ellos deberían estar contentos porque se había cumplido la Escritura, se había cumplido lo que Jesús había dicho acerca de que Él iba a resucitar al tercer día. Miren, y en el versículo 18 dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, aquí aparece el nombre de uno de los discípulos, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús le dice, verso 19, ¿qué cosas? Como que si él no supiera lo que había pasado. Era Jesús. Y él le dice, ¿qué cosas? ¿Usted cree que Dios no está consciente de todo lo que está pasando en el mundo entero en este momento? Dios sabe lo que está pasando. Él está esperando a ver qué vamos a decir nosotros. Por eso Él les dijo, ¿qué cosas? Él quería que hablaran, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, miren, Cleofas le empieza a decir del versículo 19 en adelante: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, Cleofas estaba reconociendo que Jesús era todopoderoso, que tenía poder para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos. Y sigue diciendo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Miren, el problema de los discípulos y del pueblo de Israel en ese entonces es que creyeron que físicamente en ese momento Jesús los iba a liberar de la opresión del imperio romano, pero no era así. No entendieron que no era material, sino que era espiritual. Por eso Jesús le dijo a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Cuando él dijo, ¿tú eres rey? Y él le dijo, para eso he nacido, pero mi reino no es de este mundo. Y entonces dice, ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro
Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Ellos estaban dudando aún de lo que le estaban diciendo a Jesús, que unas mujeres que habían ido al sepulcro y que llegaron con ellos y le dijeron que el cuerpo no estaba, pero que también tuvieron una visión de unos ángeles que les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y entonces prácticamente ellos no lo creyeron. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, miren, Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y observe, la respuesta de Jesús no fue muy bonita. Un insensato es alguien que no tiene madurez, que es imprudente. Y si algo Jesús esperaba de sus discípulos es que con todo lo que ya había pasado, Él les había dicho que iba a morir, que iba a resucitar y que ellos lo iban a volver a ver, y no lo creyeron, y todo fue cumpliéndose como Él les dijo. Insensatos, Jesús les dice: ¿por qué tardan para creer lo que los profetas habían dicho acerca de Él? Yo le voy a decir algo, nosotros no estamos muy lejos de eso. Hoy muchos de nosotros estamos así. Nos cuesta creer que todo esto que está pasando y aún las cosas que van a pasar no es más que el cumplimiento de la Escritura. En Mateo 24, usted tómese el tiempo para leer acerca de las señales del fin del mundo y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús les comienza a decir acerca de lo que la palabra decía de Él. Y mire, Él comienza y les dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Fíjese, usted imagínese nada más, ¿cuánto tiempo les llevó caminar 14 kilómetros? Yo creo que un buen rato. Y Jesús tuvo el tiempo para explicarles desde la cátedra de Moisés, los profetas, acerca del cumplimiento de la palabra. Y cuando llegaron a Emaús, dice, Él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse. Vea el versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, ya ha declinado el día. Entró pues a quedarse con ellos. Esto es lo que hoy tú y yo necesitamos hacer. Lo mismo que hicieron estos discípulos: obligar al Señor a que se quede con nosotros en nuestros hogares, en nuestro corazón, en nuestra vida. No debemos dejar que Él se vaya. Yo creo firmemente que la única razón por la que alguien se va de un lugar es porque no es bienvenido, o es ignorado, o es no tomado en cuenta. Si nosotros no tomamos en cuenta a Dios, si nosotros ignoramos a Dios, Él se va a ir. Necesitamos que la presencia de Dios esté en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Hoy más que nunca lo necesitamos. Versículo 29 dice: pero ellos lo obligaron a quedarse, y dice que Él entró pues, y yo creo que más que obligarlo, lo invitaron a que se quedara con ellos, porque estaban fascinados de lo que Él les venía hablando. Y aquí podemos ver el cumplimiento de esa invitación en el versículo 30. Mire, dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Y esto me lleva al cumplimiento de Apocalipsis 3:20. Mire lo que dice la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20.
he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él iba con ellos y él iba a pasar de largo y ellos iban a entrar a la aldea, a un lugar, porque ellos entraron a una casa, desde luego que cenaron. Y entonces Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ellos oyeron la voz del maestro, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y vea lo que dice. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, mire, esta invitación, una vez que ellos lo dejaron entrar, él cenó con ellos. Y entonces sucedió el milagro, sucedió la revelación. Los ojos de ellos fueron abiertos. Es necesario que el Señor entre y se siente a la mesa con nosotros. Es necesario entonces que para que nuestros ojos sean abiertos, debemos dejarlo entrar a nuestra vida, a nuestro corazón. Solo el Señor, al abrir nuestros ojos, nos puede revelar las cosas que no entendemos. Ellos no entendían lo que estaba pasando hasta que sus ojos fueron abiertos, porque ellos le pidieron que se quedara. Nosotros le tenemos que decir al Señor, Señor, quédate, no te vayas. ¿Por qué? Porque es necesario también que el Señor sea revelado al mundo entero. Mire, el mundo no puede ver, no ve lo que está pasando. No saben nada acerca del cumplimiento de la palabra de Dios, acerca de los últimos tiempos. Este nuevo orden mundial que está iniciando y que ha sido planeado por años, no es más que la plataforma, escuche, para que el anticristo se dé a conocer al mundo. Por si usted no lo sabe, el Papa ya dio a conocer la nueva religión, que será la religión mundial llamada Crislam. Es una mezcla del Islam y el cristianismo. Y esto no puede ser. Muchas personas ignoran que la Biblia dice que habrá una sola moneda, una sola religión, un solo gobierno, el cual será gobernado por el anticristo. Debemos estar orando al Señor para que abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos discernir que los días son malos, así como dice la Biblia. La palabra de Dios nos dice qué va a pasar en los postreros días. La Biblia nos describe a los hombres de los últimos días. Vaya conmigo a Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Y usted va a poder identificar si realmente nuestra sociedad, porque cuando habla de los hombres está hablando de la sociedad, está o no está en este punto. El apóstol Pablo le envía una carta a su hijo Timoteo en la fe y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Esos tiempos son los que estamos viviendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismo. Escuche, la gente solo se ama a sí misma. Hemos perdido el amor por el prójimo, el poder ayudar. La sociedad misma, el sistema en el que estamos inmersos en el mundo, solo nos enseña a pensar en nosotros, ya no en el prójimo. Habrá hombres ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados,
arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Oiga lo que decía el apóstol Pablo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, escuchen, en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Usted imagínese, si alguien persigue a los cristianos, son los musulmanes, los que practican el Islam. Y entonces usted solo póngase a pensar si ya va a haber una nueva religión, que ya no va a ser el catolicismo, sino una mezcla de todo esto, si no estamos viviendo los últimos tiempos. Debemos pedirle al Señor que se quede con nosotros, que esa sea nuestra oración. Señor, quédate con nosotros, que se hace tarde, la noche ya ha caído y solo en ti estamos seguros. Vea lo que sucedió. Siga conmigo en el versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de la vista de ellos. Mire qué impacto ha de haber sido ese. Haber estado ahí comiendo con él y de repente desapareció. Y entonces dice, y se decían, verso 32, el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Vea el poder que tiene la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede hacer que nuestro corazón arda. Solo cuando leemos la palabra de Dios somos confrontados con nuestro pecado, con la verdad. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Oiga, no les importó haber caminado 14 kilómetros y se echaron otros 14 de regreso. Y fueron, dice, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. Y escuche, esto se pone mejor. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo de comer aquí? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Oigan, aquellos les abrió los ojos, pero ahora los discípulos, y aún estando estos dos ahí, él les abrió el entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser abierto a la luz de la revelación del Señor Jesús.
Él tiene que revelarse a nosotros y lo va a hacer y lo está haciendo a través de su palabra, a través de la Escritura. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¡Wow! Mire qué maravillosa historia. Ellos estaban ahí reunidos, esperando el cumplimiento de la palabra, y Jesús se les apareció. Y ya no creyeron por lo que los otros dijeron, sino porque ellos lo estaban viendo. Y para que no hubiera duda, les pidió de comer. Ellos creían que era un espanto, un espíritu, y Él les dijo, yo soy. El Señor se tiene que revelar así a nosotros, y Él quiere hacerlo. Y a todo el que escuche esta palabra, ábrele su corazón, abra su mente, dejemos, ya no pensemos con nuestro entendimiento, le digamos, Señor, abre mi entendimiento para que pueda comprender lo que tú quieres hacer. Dios está con nosotros. Él ha prometido nunca abandonarnos. Que Dios se revele esta mañana y todos los días a nuestra vida. Él lo está haciendo y lo va a seguir haciendo porque nos ama. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que así como te revelaste a estos discípulos, primero abre nuestros ojos. Así como abriste los ojos de aquellos discípulos que no te podían reconocer. Ayúdanos a reconocerte en todo tiempo, aún en medio de este tiempo, Señor, en donde todavía no entendemos algunos muchas cosas. Otros podemos entenderlas, pero nos cuesta aceptarlas. Que nuestro entendimiento, Señor, sea abierto por la revelación de tu palabra. Abre, Señor, en esta mañana el entendimiento de cada uno de nosotros. Y ven y quédate con nosotros. Ven y cena con nosotros. Come con nosotros. Derrama tus bendiciones, Señor, porque donde tú estás, allí hay bendición y hay vida eterna. Señor, gracias. Que tu palabra, que no vuelve a ti vacía, Señor, toque cada corazón, toque las vidas y que sean transformadas aún, Señor, mi vida y la de todos los siervos tuyos, conforme a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy también vamos a compartir y a ministrar Santa Cena. Y vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, donde el apóstol Pablo está dando las instrucciones acerca de la cena del Señor. Y nos tocaba el domingo pasado, pero vamos a hacerlo este domingo y vamos a darle gracias a Dios de poder participar. Espero que usted ya tenga ahí la copa, el pan, y recuerde que es un símbolo solamente de lo que el Señor ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comen este pan y beben esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a orar por el pan y por el vino que usted tiene ahí, lo que va a tomar, y vamos a pedirle al Señor que lo santifique. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que santifiques los elementos que vamos a tomar y a comer hoy como símbolo de tu cuerpo y tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Apártalos de los usos comunes, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Y dice la palabra, y habiendo dado gracias, partió el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos tomar el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Podemos tomar de la copa. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque nos permites ministrar la cena del Señor, tu cena. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que mientras ministramos, Señor, tú nos ministres a nosotros también, y que todo aquel que esté enfermo sea sanado por la sangre de Cristo, por las llagas de Jesús en la cruz del Calvario. Señor, gracias, porque sabemos que tú enviarás sanidad, Señor, a todo cuerpo enfermo. Físicamente, Señor, te pedimos que los sanes, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos terminado. Damos gracias a Dios por un día más, por un domingo más, en donde hemos escuchado la palabra, y como cada domingo yo le animo, le invito en la medida que usted pueda a hacer nuestros pagos de nuestros diezmos y ofrendas. Gracias por su generosidad, gracias porque la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Hágalo con todo su corazón y agradecemos las familias que dependemos de las aportaciones de cada uno de ustedes, que Dios ha sido fiel y ha sido